porque justamente tiene la particularidad, este año, tiene la particularidad de continuar siendo virtual, como fue el año pasado nuestro dictado de la materia, y como de alguna forma queremos optimizar la situación de virtualidad, es que hemos propuesto para este año la invitación de varios profesores de otras casas de estudio que van a contribuir a enriquecer nuestro pensamiento, nuestras opiniones, nuestra formación en derecho constitucional. Por ello, en esta clase inaugural de la materia de Derecho Constitucional, tenemos el agrado, tenemos realmente el gusto de contar con la presencia de la profesora Mariela Uberti, que ahora será presentada por el profesor Federico D'Angelo, pero antes de la presentación formal, quiero pedirle a todos nuestros estudiantes que valoren y aprovechen la presencia de una profesora de la Universidad Nacional del Litoral, de una excelente constitucionalista, de una profesora docente que defiende la Constitución desde el ejercicio docente de su cátedra, más, y también te iba a pedir, Mariela, que hicieras referencia a la participación que tiene en FESIC puntualmente en relación a los temas de la Constitución y la difusión y educación cívica. Además, personalmente, para mí es un placer tener aquí a mi amiga Mariela Uberti, que llevamos muchos años compartidos y vamos por muchos años más en la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y sobre todo en la pasión por la enseñanza del derecho constitucional, por el fortalecimiento de las instituciones, por lo que implica para la Argentina, para Mendoza, para Santa Fe, estudiar esta materia. Bueno, con estas brevísimas palabras le pido al profesor Federico D'Angelo si puede hacer la presentación de la profesora Uberti. Adelante, Federico. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes, doctora. Contamos con la presencia de la doctora Mariela Uberti, abogada, profesora por concurso de Derecho Constitucional para las carreras compartidas de Ciencias Políticas y Sociología, profesora de Teoría Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y coordinadora del IEC-FESIC. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Qué alegría poder compartir así esta con los queridos amigos de Mendoza. Gaby, una genia. Te agradezco infinitamente la invitación y, por supuesto, a la Universidad Nacional de Cuyo. Qué bueno ver tanta gente joven entusiasmada con esta materia. Yo les cuento brevemente por qué enseñamos Derecho Constitucional, por qué abrazamos esta vocación docente que va mucho más allá de nuestra profesión o de nuestra práctica profesional habitual. Yo ejerzo la profesión como abogada, pero hace 33 años que estoy recibida, de los cuales 32 y medio los dedico paralelamente y casi intensivamente en algún momento a la docencia. ¿Qué les quiero decir? Que cuando elegimos en qué materia vamos a profundizar nuestro conocimiento, ya sea para el ejercicio profesional o en este caso para la docencia, lo tenemos que hacer con verdadera vocación. Y esa vocación es algo que uno siente desde muy pequeño o desde muy joven, como en mi caso, y que después con el tiempo uno va andando por este camino y va incorporando tanta cantidad de gente maravillosa que nos ha abierto las puertas, que nos ha enseñado con generosidad, y por eso creo que nosotros tenemos esta obligación también de ser recíprocos, es decir, así como recibimos, yo en mi caso me he formado siempre dentro de las escuelas primarias y secundarias públicas y de la Universidad Nacional del Litoral, que también es una universidad pública, siento el deber, pero no como una carga, sino realmente con vocación de devolver a la universidad pública o a la ciudadanía argentina una partecita de este conocimiento que yo fui adquiriendo en todo este tiempo, en todo este proceso de formación que, como dice Gaby, es un proceso continuo y largo. Yo les dije ya cuántos años hace que estoy recibida, así que es fácil saber cuánto tiempo vamos, pero bueno, nos sentimos jóvenes docentes y creemos que tenemos un futuro realmente promisorio y agradable por delante. El derecho constitucional es una ciencia, es teoría,
es un estilo de vida. Como decía el profesor y querido amigo Pedro J. Frías, que era profesor de Derecho Constitucional, pero fundamentalmente el fundador de la Escuela de Derecho Público de la provincia de Córdoba, uno ejerce esta profesión de docente en el área del derecho público como una vocación de vida o como un estilo de vida. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que estar convencidos de lo que les estamos transmitiendo a ustedes como conocimiento teórico. Es decir, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo fui a la universidad, hace mucho tiempo atrás, yo ingresé en el año 84, es decir, cuando se retornaba a la democracia. Y los profesores tenían un estilo particular de dar clases que era pararse en un púlpito, muy formales, y recitar 2 horas continuas de reloj de teoría, mientras los estudiantes tomábamos apuntes. Yo particularmente cuando empecé a ya hacerme cargo de estar frente a un curso, primero como JTP, luego como ayudante y como adjunta, no me sentía muy cómodo en ese rol de estar hablando y transmitiendo un conocimiento en el momento en el que todavía los libros eran la esencia de nuestra fuente formal de conocimiento. Y empecé a ver otras estrategias y a probar qué era lo que a mí me hacía sentir más cómoda delante de un curso, porque uno también tiene que adaptarse al tipo de estudiante que tiene. Ustedes que son nativos tecnológicos no tienen nada que ver con los estudiantes que yo tuve hace 30, 20 o 15 o 8 años atrás o 5 años atrás. Sobre todo en esta situación particular de pandemia, en donde la motivación que nosotros tenemos que generar en los estudiantes es doble a la que normalmente haríamos frente a un curso. ¿Por qué? Porque la pantalla tiene muchas ventajas, enormes ventajas, pero también tiene digamos, el aspecto negativo que yo le veo es que el aburrimiento del estudiante es mucho más rápido. Al no estar frente a frente con el docente, y el docente, aunque quiera estar mirando a los 100 alumnos que hoy acá, yo no puedo ver, estoy viendo una pequeña porción de ustedes. Entonces, eso también hace que nuestras clases tengan que ser dinámicas, ágiles, logrando que ustedes participen, programando los temas con antelación y diciéndoles, bueno, vamos a desarrollar este tema para que ustedes investiguen, que ustedes se sientan desde el primer momento en el que inician el cursado de la materia con la posibilidad de poder hacer planteos y de poder interpelar, iba a decir increpar, no, interpelar al docente con las dudas que el tema que se está desarrollando le trae. Todo eso requiere de una preparación previa. Es decir, nosotros estamos obligados a cumplir con determinados mandatos que la universidad nos plantea, y eso permite que ustedes también aprovechen muchísimo más la clase. Gaby les decía cuando yo entré y escuchaba los resúmenes. Bueno, es muy natural de los estudiantes de toda la vida, o sea, no de ustedes, desde siempre, que cuanto más escueto, pequeño, más atractivo y mejor. Yo siempre les cuento a los estudiantes, y lo hago a propósito y se los comparto con ustedes, que cuando los docentes preparamos un esquema de desarrollo de una clase que puede tener la modalidad del PowerPoint, bueno, Filmina ya no sé si se usan, pero digamos, de esquemas donde hay 2, 3 palabras, el profesor llegó a esas 2 o 3 palabras por un proceso mental que implicó tener mucho conocimiento atrás. Literalmente, todo esto que ven atrás, y bastante más, yo en mi casa tengo 5 bibliotecas, y Gabriela debe tener más o menos la misma cantidad de libros, porque las dos somos de la misma generación y nos hemos formado prácticamente juntas. Todo eso que está ahí en PEL tiene que pasar por el filtro de nuestra mente y luego, oralmente, nosotros se los transmitimos a ustedes. Ahora, los estudiantes, ¿qué tienen? Tienen 3 palabras, tienen un esquema, tienen un gráfico.
tienen que hacer todo el proceso inverso, es decir, eso es una guía, es un elemento de estudio, es un elemento más que ustedes tienen, como el programa o las guías de estudio que se pueden hacer para orientarlos sobre los textos, pero ustedes tienen que incorporar todo ese conocimiento. Y siempre es bueno recordarles que el conocimiento no ocupa lugar y que el conocimiento es poder. El año pasado nosotros iniciamos, yo les conté que doy teoría constitucional, es una materia que está en primer año, no sé en qué año están ustedes cursando, deduzco por las caras que son bastante jóvenes, segundo. Bueno, constitucional, poder constitucional acá en la facultad también está en segundo, pero en primer año, ingresantes de pandemia, año 2020, yo hice un hilo conductor de las 7 unidades temáticas con la serie de Crown. Obviamente no las 4 temporadas de la serie, sino que tomé algunos capítulos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender teoría del Estado, presidencialismo, parlamentarismo, golpes de Estado, la relación del Estado con la Iglesia. Y yo, que había mirado fascinada la serie y iba notando cosas, dije, listo, esta es una forma de mostrarles algo que no nos está sucediendo en este momento, que sucedió hace tiempo atrás, que tampoco sucedió en la República Argentina, pero que encuentren la conexión, que esta también es una virtud del derecho constitucional. Es una ciencia o es una teoría que con matices puede ser replicada en diferentes partes del mundo con ciertas y determinadas características. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema constitucional inglés no es como el sistema constitucional argentino, pues nosotros tenemos una constitución escrita, rígida, densa, profundamente cargada de principios, de valores y de derechos. Y ellos tienen otro sistema. Pero ¿qué es lo que les quería contar? En el capítulo 7 de la temporada 1, el capítulo se llama justamente Scientia Potentia Est. Y en latín, el conocimiento es poder. Y es una situación en donde la reina tiene que resolver un conflicto y no sabe cómo hacerlo. Claramente se da cuenta que hay una situación de ataque a la constitucionalidad del Estado y se acuerda que su única formación en educación y en educación constitucional se la había dado el decano de la Universidad de Oxford, y que ella tenía un librito, que el librito se llamaba Constitution, y hace revolver todo el palacio para encontrar qué era lo que el decano le había enseñado a ella respecto del valor de la Constitución en tiempos aciagos, porque cuando todo es fantástico y maravilloso, la Constitución está ahí como un faro, como un norte. Ahora, cuando en el Estado hay problemas, en el gobierno hay problemas, la sociedad está en desacuerdo o en disgusto, lo está pasando mal, ahí hay que volver a agarrar ese faro, esa luz que es la Constitución y decir, bueno, aquí está nuestro norte. Este es el acuerdo para la convivencia pacífica de una sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol que tienen nuestros gobernantes? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como ciudadanía civil? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros, los profesores de Derecho Constitucional? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta situación se revierta y retornemos al cauce de la Constitución? Bueno, eso que el conocimiento es poder es algo que a nosotros nos apasiona transmitírselo a los estudiantes porque creemos que es la mejor forma de formarlos a ustedes como futuros profesionales. La serie es The Crown. Está en la plataforma de Netflix, pero creo que se puede rastrear en otros lugares. Es realmente apasionante. Hay un capítulo, les digo, creo que el capítulo 6 de la temporada 2, donde se plantea un golpe de Estado. Imagínense, nosotros pensaríamos que en Inglaterra podría darse un golpe de Estado cuando ayer conmemoramos 45 años de lo que sucedió terroríficamente en la República Argentina. En general, a nadie se le ocurre pensar que Inglaterra podría pasar por esta situación, porque la percepción que tenemos es de un Estado sólido, de una reina firme, contundente, y que con la variabilidad de sus primeros ministros ha habido siempre un cierto equilibrio. Digamos,
poner como ídolo a Winston Churchill, que lo fue ciertamente, pero sí decir que, digamos, se han manejado sin problemas. Bueno, hay una situación en la que se plantea un problema serio, y como siempre sucede en los procesos de inestabilidad, determinados grupos de poder se reúnen y deciden que hay que hacer un golpe de Estado. Y lo bueno de la serie es que a la persona que eligen para ir a hablar con la reina y decirle, ustedes es por la relación de parentesco, es el que puede convencerla a la reina de que use esta estrategia y haya una nueva elección de primer ministro, es Lord Mountbatten, que también tiene todo un derrotero dentro de la serie por el lugar que ocupa y porque fundamentalmente es una persona que termina falleciendo en manos del IRA, y eso es lo que hace también que nosotros podamos explicar algunas otras cuestiones que tienen que ver con los procesos constitucionales. Entonces el Lord se para delante de la mesa que está rodeada de todos los capitostes y les dice, para hacer un golpe de Estado necesitamos 6 elementos. Los enumera, dice, la reina me va a decir que sí. Y cuando va a hablar con la reina y le plantea el golpe de Estado, la reina, que está siempre en una posición, yo la admiro, que se darán cuenta, está sentadita así, con los pies juntitos, las manos sobre el regazo de las rodillas, y le dice, lo que usted me plantea es inconstitucional. Este pueblo jamás ha tomado una decisión así y yo no voy a ser la monarca que decida ir en contra de la Constitución. Entonces, esa escena que es maravillosa, es decir, cómo una persona que además en determinados momentos, no solo que tiene todo el peso, porque lleva años, pero digamos, estos capítulos que les cuento es cuando la reina era muy joven, tiene todo el peso del gobierno sobre sus espaldas y se siente agobiada porque no tuvo una formación educativa acorde al cargo que ocupa. Entonces, esa disyunción que se da entre alguien que tiene mucho poder, pero no pudo acceder a una educación fruto de las convenciones culturales que tiene la monarquía, no es que ella no quisiera, ella quiso y de hecho contrata un profesor para que la prepare porque se da cuenta de que el mundo va evolucionando a un ritmo tan rápido que ella no puede estar hablando con Eisenhower de perros, de cacería o de pintura, necesita dominar la política del mundo. ¿Por qué también es importante? Porque a veces nosotros planteamos el estudio de determinados conceptos teóricos de manera muy abstracta. Y sepan que la Constitución es una norma jurídica que está viva. ¿Y por qué les digo esto? Porque desde 1853 hasta hoy, siglo XXI, nosotros tenemos la misma estructura de norma constitucional, con un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica y las disposiciones transitorias. Y las sucesivas reformas que ha tenido, incluida la de 1994, amplia, que ha abarcado, lo que hizo fue fortalecer ese núcleo duro que viene desde 1853, chicos, cuando los convencionales llegaron a Santa Fe. Santa Fe era un poblado, no sé con qué lugar de Mendoza compararlo, pero bueno, piensen en algún lugar medio páramo, con muy pocas viviendas alrededor de una plaza central, con las calles de arena, sin ningún tipo de estructura edilicia. De hecho, los muebles para que sesionara la convención se han traído parte del acuerdo de la mesa del acuerdo de San Nicolás, otros mobiliarios habían sido prestados por el clero, porque, bueno, fuertemente las ciudades en Argentina tenían una impronta de la Iglesia Católica. Digo, en 1853, sin nada más que tinta, pluma, ideas y conocimiento, pudieron crear esta norma jurídica maravillosa que nos rige hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el otro rol que tenemos nosotros los profesores de Derecho Constitucional? Es transmitir este conocimiento no solo dentro de los espacios áulicos de las universidades a las que pertenecemos, sino también un proceso que denominamos de extensión universitaria, es decir, la universidad
sale a transmitir sus conocimientos, a brindar apoyo, a generar nuevas cosas dentro de la población, dentro de la sociedad civil. Y en ese marco, hace muchos años, se creó, este año se cumplen 50 años de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por las siglas de FECIC, que tiene distintos institutos. Uno de esos institutos que, recordame Gaby si no estoy equivocada, pero debe tener más o menos unos 12 años de creación aproximadamente, o por ahí. Ese instituto es específicamente para la educación constitucional. Ese instituto hizo una enorme tarea de sembrar semillas en el país, con una primera tarea que fue el proceso de capacitación para los docentes de las escuelas primarias, para que cuando el 1 de mayo se celebrara el Día de la Constitución Nacional, los estudiantes entre cuarto y séptimo grado de las escuelas primarias pudieran llegar a ese momento a prestar una promesa de lealtad a la Constitución. Así como normalmente todos nosotros en la escuela primaria hemos jurado la fidelidad a la bandera nacional, ahora se agrega esta otra connotación, fruto de, obviamente, una ley nacional en la que trabajaron arduamente profesores de Derecho Constitucional de la provincia de Córdoba y de otras provincias más, para que se dictara este reconocimiento al 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional. Que tiene que ver con el día en el 1853, esta norma ve la luz, digamos, nace en cierto sentido al mundo jurídico. Entonces, en esa tarea de capacitación hace 11 años que Gabriela, distintos profesores del país, vamos haciendo la capacitación docente. Incluso el año pasado lo hicimos de manera virtual, y yo les contaba el otro día a unos amigos, digo, miren, ¿saben la alegría que fue primero ver gente de distintas partes del país? Yo invité a mis profesores de la escuela primaria y secundaria, tuve la suerte de haber vivido en varias provincias por la profesión de mi papá, y en ese circular por el país nos han quedado innumerables cantidades de amigos. Bueno, donde yo cursé toda mi primaria, digamos, pero casi toda la primaria y 2 años del secundario, que es una pequeña población en el interior de Santa Fe, invito, y se sumaron 2 docentes por cada una de las escuelas, pero además, en un momento alguien pide la palabra y se presenta, y era un maestro de una escuela rural en la ruina de los Quilmes. Yo dije, es maravilloso poder llegar con la tecnología a transmitir este amor que nosotros tenemos y el conocimiento a alguien que está distante a tantos kilómetros, no de Buenos Aires, aún de Santa Fe, digamos que estábamos más o menos en el medio en la distancia, tan distante en kilómetros, pero además con tantas... quizás es un prejuicio, yo pienso que las escuelas rurales tienen más dificultades que las escuelas que están en la ciudad para acceder al conocimiento, fundamentalmente porque no todas las provincias tienen un acceso a la tecnología digital, y eso hace que también la educación se vuelva, en cierto modo, en lugar de la vara o el estándar de igualdad, a veces genere desigualdades. Pero bueno, en esa tarea, FECIC se encuentra también este año con un agregado más, que luego de esa primera ley que declara el día 1 de mayo, se dicta otra norma jurídica diciendo que son los alumnos del tercer año del secundario los que tienen que hacer este juramento de lealtad a la Constitución. Entonces, este año estamos abocados a la capacitación para los docentes primarios que quieran sumarse y secundarios en cumplimiento de esta norma jurídica. Y para hacer esa capacitación, como se dan cuenta, yo empiezo a hablar y no paro, soy la lora parlanchina. Dije, tenemos que ser, nosotros enseñamos en Derecho Público Provincial que somos un Estado federal, siguiendo a Pedro Frías, tiene que tener esa particularidad de la cooperación, de la concertación, de estar en pie de igualdad. Listo, tenemos que hacerlo federal. Acá tiene que participar gente de distintas provincias y tenemos que convocarlos
para que además en cada una de las provincias las legislaturas dicten la ley de adhesión que prevén estas leyes nacionales. Y ahí estamos con Gabriela, entre otras cosas porque la provincia de Mendoza y la provincia de Santa Fe tienen muchas similitudes, ya lo van a ver ustedes a lo largo del estudio de la carrera, pero tienen muchas similitudes y ojalá antes de que se reciban las falencias estén resueltas. Pero somos dos de las tres provincias, la otra es Buenos Aires, que no ha reformado su constitución después de 1994, adaptándolas a todos los preceptos nuevos que trae la Constitución de 1994. Y entre otros el proceso de la autonomía de nuestros municipios, que para ustedes los mendocinos debe ser tremendo, porque yo lo sigo varias cuentas de Mendoza y estoy permanentemente atenta porque digo, con toda esa capacidad productiva, con todo ese empuje, la tecnología, todo lo que tienen, están por ahí debajo del yugo, del pie del Estado Nacional que no los deja expandirse, que no los deja crecer. Y digo, esto es también un error de cálculo, sí me gusta llamarlo, un error de cálculo de nuestra clase dirigente. Hay determinados momentos en los que hay que mirar de una manera panóptica, holística, amplia, y ver que está primero nuestro terruño, nuestra productividad, nuestra ciudadanía, y luego nuestras ambiciones personales. Y lo digo por Santa Fe, no lo digo por Mendoza porque no conozco los dirigentes, pero en Santa Fe la reforma constitucional, que digamos, la última reforma es del año 62, que era hermosa en el 62 y tenía un montón de cosas fantásticas, pero que hoy, año 2021, está atrasada, pero atrasada en perjuicio y en desmedro de la ciudadanía. No de la estructura formal de los órganos de gobierno, porque en eso podemos coincidir que hay que hacer cambios, que hay que introducir reformas, pero el sustrato de lo que está mal es todo lo que tiene que ver con las garantías de los derechos individuales, sociales, colectivos, con las formas de producción, con las herramientas constitucionales para hacer efectivos los derechos, y fundamentalmente, en lo que en la Constitución ustedes van a ver que está cercano al final, que es los gobiernos de provincia, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la estructura autonómica de los grandes municipios. Digo, ¿por qué de los grandes? Porque, bueno, cuando la Constitución dice los municipios deben ser autónomos, lo dice de una manera genérica, dejando que cada una de las jurisdicciones territoriales que componen el Estado federal adecúe esa norma a las particularidades propias e intrínsecas de cada una de las provincias. Por ejemplo, Santa Fe, que es una bota larga de caña alta, digamos, una bota de caña alta, del tobillo para arriba, es una zona agrícola ganadera, con algunos núcleos de concentración de población, pero en general con gran extensión territorial y no siempre con muy buen recurso económico. En cambio, del tobillo para abajo, ahí está la concentración fabril, industrial, productiva, de población, y además todo eso trae aparejado que los puertos tienen otra entidad, el movimiento de los puertos genera una serie de divisas totalmente distintas de la que se genera aguas arriba en el puerto de la ciudad de Santa Fe. Entonces, todo eso hace que haya que repensar una nueva constitución para esta provincia que recepte todas estas particularidades y características que la hacen diferente a lo mejor a la provincia vecina de Entre Ríos, que está solamente cruzando el túnel subfluvial, o a nuestra vecina Córdoba, que está próxima para el lado oeste. Bien, este gran pantallazo es contarles cómo nosotros planificamos, nosotros los profesores, planificamos nuestras clases, con qué ideas, con qué valores, con qué principios, que tienen que ver con nuestra percepción particular, y en este caso diría apasionada y amorosa por lo que enseñamos. Pero además de toda esa
energía que cargamos en lo que transmitimos, hay que estar en los contenidos concretos, sobre todo porque la Constitución es amplia, está densamente poblada de contenidos, y a veces el curso de un cuatrimestre no alcanza para que nosotros podamos desarrollar todos los temas. Entonces, nosotros hacemos una selección metodológica, es decir, bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido desde el año 2019, el año 2020 totalmente en pandemia y ahora en el 21, vamos a reforzar lo que nosotros denominamos el sistema de frenos y contrapesos, que son las relaciones que se dan entre los órganos de gobierno, lo que ustedes tienen en la Constitución, en la parte organizativa. Eso es lo principal, porque ustedes tienen que entender cómo funciona el sistema de gobierno para entender todo lo que nos está pasando, que ese es otro tema. La Constitución está presente en cada uno de los actos de la vida cotidiana del ser humano. En todos, desde nuestros derechos individuales, los derechos de los trabajadores, trabajadores autónomos, trabajadores en relación de dependencia, el empleo público, el empleo privado, la cantidad de políticas públicas relacionadas con la asistencia social, a quiénes están dirigidas, cómo deben promoverse, qué rol tienen los órganos del Estado, cuándo realizan estas cosas. Bueno, todo eso que ustedes después lo van a ver desarrollado en las materias específicas, en Santa Fe tenemos una que es seguridad social, donde se ve esto, nace de un artículo de la Constitución. Y por eso es tan importante que ustedes tomen esta asignatura como si fuera, digamos, el eje vertebral de la carrera. Acá en Santa Fe los profesores dicen, y es como un cliché, mi materia es la más importante. Bueno, sí, todas las materias son importantes, pero la nuestra es realmente la más importante, porque es la base de donde nacen todas las otras asignaturas. El derecho penal sale del artículo 18, el derecho de la seguridad sale del artículo 14 bis tercera parte, el derecho del trabajo sale del artículo 14 bis primera parte, el derecho financiero sale de muchísimas cláusulas de la Constitución, el derecho administrativo sale de la organización del Poder Ejecutivo, el derecho comercial, en fin, todas las ramas del derecho privado y todas las ramas del derecho público tienen un mínimo común múltiplo, como nos decían en matemática, que es la Constitución Nacional. Entonces, por eso es importante que la conozcan. Y yo siempre les digo a mis alumnos, a mí no me interesa que me reciten los artículos de memoria porque eso no sirve. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que cuando dicen todos somos iguales ante la ley, es una bandera que yo voy a enarbolar, todos somos iguales ante la ley, ante todas las autoridades públicas y ante todos los ciudadanos, pero con límites. ¿Por qué? A mí me enseñaron en la escuela primaria, que es una frase que yo tengo bastante poca memoria, pero de esta no me la he olvidado, se ve que la maestra era persistente. Que todos mis derechos terminaban donde nacían los derechos de los demás. Y esa explicación hay que entenderla como si fueran las dos caras de una moneda. Yo tengo muchos derechos, pero también enfrente tengo un otro que tiene los mismos derechos que tengo yo. Y yo tengo que aprender a hacer valer mis derechos y respetar los derechos del otro. Esto en términos genéricos de derechos, digamos, pero es aplicable a todo lo que tiene que ver con la Constitución. Y esa definición de que mis derechos son muchos y son valiosos, pero tienen límites, tiene que ver con, no sé si está en el programa de ustedes, pero nosotros, por ejemplo, tenemos clasificación de las normas constitucionales. ¿Los derechos son operativos o no son operativos? ¿Las normas de la Constitución son operativas o no son operativas? Bueno, esto es para explicar, los derechos están en la Constitución, los tenemos, debemos ejercerlos, pero no son absolutos. ¿Por qué? Porque la Constitución, como yo les decía, es un marco común de respeto para vivir en una sociedad que convive pacíficamente. Cada vez que hay una alteración a ese estándar
de convivencia pacífica, de acuerdos, de consensos mínimos de convivencia pacífica, la Constitución tiene que estar por encima de todo. No es más importante el derecho individual, no es más importante un decreto del Poder Ejecutivo, no es más importante una ley del Congreso que nuestra propia Constitución. Y nosotros, los profesores, y ustedes, cuando se reciban como operadores del derecho, son quienes tienen que hacer que esto sea posible. Porque si no sucede así, nos vamos a encontrar, como sucede tantas veces, y hay muchos ejemplos, con situaciones de verdadera injusticia. Y la injusticia no es solamente una alteración en la palabra, del valor de la palabra justicia, sino que trae aparejado para quien la está experimentando realmente una situación de disvalor que el Estado tiene que reconocer y tiene que modificar. Ustedes me dirán, bueno, en estas condiciones salimos con el escudo y la lanza porque hay muchas cosas que no funcionan. Bueno, salimos, pero siempre dentro del marco de la norma constitucional. Todo lo que hacemos tiene que ser dentro del marco jurídico, porque eso implica respeto y porque además yo no puedo exigirle al otro conductas o comportamientos que yo no estoy teniendo. Entonces esa reciprocidad, esa alteridad que es tan típica del derecho, es la que nosotros tenemos que defender. Siempre dentro de la norma constitucional, siempre abrazando la Constitución, que es lo que a nosotros nos gusta. Gaby, ¿cómo estamos con el tiempo? Mariela, podés, si querés, extenderte unos minutos más, podemos abrir al diálogo con los alumnos, como vos quieras y conforme a tu agenda. Dale, abrimos al diálogo. No, abramos al diálogo y no tengo problema con el tiempo. Bárbaro. Mariela, antes de abrir el diálogo, muchas gracias, felicitaciones. Realmente me encantó lo que dijiste y desde ya te voy a convocar para que armemos alguna clase sobre esos 2 capítulos de The Crown. Genial. Ya estás invitada, ya estás invitada. Genial. Yo siempre pienso que otras herramientas podemos utilizar que no sean las clásicas, las noticias de la televisión o de los medios digitales. Y siempre digo, hasta el fútbol a veces tiene conexión con el derecho constitucional. Recuerdo un año que trabajamos sobre un caso de Uruguay en donde el arbitraje del partido de fútbol había desencadenado en una situación judicial que llegó y se resolvió, digamos, con la aplicación de la Constitución. Digo, la Constitución está presente en todos los actos de nuestra vida. Pero también es tarea del docente encontrar qué otras herramientas son las que pueden captar la atención de ustedes. A veces usamos letras de canciones, yo les digo, me tengo que ayornar porque yo quedé en la época de Serrat y Sabina, por poner 2 medianamente conocidos. Me gusta la música, digo, pero no me gusta el rap. Sin embargo, había una canción de rap que tenía todos los condimentos para hablar de la discriminación, y listo, usamos la canción y la aprovechamos. Cuentos, hicimos un trabajo también con Constitucional 1, que es mucho más difícil porque son chicos que recién ingresan y no saben nada de derecho, no saben nada de las normas jurídicas y no saben nada de constitucional. Hicimos un trabajo con uno de los capítulos del Mercader de Venecia. Hicimos otro trabajo con una película de Spielberg, que se las recomiendo que la vean porque es hermosa, que se llama La Amistad, que cuenta la historia de un barco carguero de esclavos, y está bueno porque eso permite analizar el valor de la persona, de la vida humana, o la carga, como sostenían los españoles, los consideraban objetos o cosas. Está bueno para verlo cómo actúa el derecho internacional público, porque había varios estados que se disputaban la carga del barco. Es hermoso para ver la explicación de la Guerra de Secesión norteamericana y por qué se llega a la Constitución, a la primera Constitución norteamericana. Es maravilloso ver el alegato en la corte del expresidente Adams y cómo se resuelve la cuestión. Digo, el arte en general, la literatura, el cine,
tienen innumerable cantidad de recursos que podemos utilizar para que ustedes comprendan un contenido teórico que a lo mejor explicado desde la fría letra de, voy a decir un ejemplo cualquiera, el doctor Reinaldo Vanossi, Jorge Reinaldo Vanossi, tiene 2 tomos de teoría del Estado. Claramente, no podemos pretender que nuestros estudiantes en un cuatrimestre comprendan teoría del Estado en 2 tomos de Jorge Vanossi, pero sí, nuestro rol de intermediarios es hacer un filtro de esos textos densos y puros para que a ustedes les llegue el interés específico que tenemos que sepan en qué es la teoría del Estado. Y este cuatrimestre, yo paso chivos de películas todo el tiempo, tenemos un listado de películas, después te lo voy a pasar, Gaby, tenemos un listado de películas, el link se llama Nos tomamos un café y vamos derecho al cine. Y hay un listado de películas que fuimos compilando a lo largo del tiempo y en 2 de los tutores que tenemos en las cátedras, que son chicos estudiantes pero avanzados en la carrera, los fueron actualizando. Porque yo tenía uno anterior que se llamaba Sugerencias para lectores multitextuales, y me dicen los chicos, Mariela, nadie va a ir a mirar eso porque no entienden ni la palabra multitextual ni sugerencia, no es atractivo. Vamos a ponerle, nos tomamos un café y nos vamos derecho al cine. Bien. Entonces este cuatrimestre vamos a trabajar con la película El juicio a los 7 de Chicago. Genial, una sátira divina. Después cuando lleguen a procesal y vean el procesal penal van a decir, ay, en esa película, qué cantidad de horror, ¿sí? Y bueno, es bueno para aprender, ver, y también para desmitificar que en otras partes del mundo todo es maravilloso y divino y no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Tienen algunos menos de los que tenemos nosotros, pero tienen los mismos problemas. Y yo solamente recuerdo un caso, que es cuando explicamos la evolución de los derechos en el tiempo, cuando se produce la crisis del constitucionalismo clásico, fundamentalmente con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, el presidente Roosevelt necesitaba no dictar normas, necesitaba llevar adelante políticas públicas fundadas en normas jurídicas, en leyes, que fueran mucho más progresivas e intervencionistas en la economía norteamericana. Y no lograba hacer esto, y lo reeligieron 2, 3 veces, no lo lograba hasta que se le ocurre nombrar con jueces para la corte. Entonces, siempre les digo, Menem, el expresidente Menem, no fue un innovador en esto, ya se le había ocurrido antes a los norteamericanos y no había dado resultado. ¿Cómo se resolvió ese conflicto? Uno de los jueces, y miren con qué argumento, uno de los jueces, que se llamaba Roberts, dice en un fallo, yo estoy convencido que como vine votando todos estos años hasta aquí es la manera correcta, pero no puedo desconocer la voluntad soberana del pueblo norteamericano que valida a este presidente en el cargo. Y cambia el voto, y la mayoría automática de 5-4 en contra de Roosevelt se vuelve 5-4 a favor de Roosevelt, y además esa situación hace que también se produzca una enmienda norteamericana y se limite el mandato del presidente norteamericano a 2 periodos consecutivos, cosa que hasta ese momento no había sido necesario hacer. La mayoría de las enmiendas norteamericanas suceden después de que tienen, es cierto, el derecho viene después de los hechos, ¿no? Pero sucede después de algunos hechos puntuales, lo mismo que la enmienda que establece cómo se produce cuando hay una vacancia del Poder Ejecutivo, en el caso de la cefalía total de presidente y vicepresidente, cómo se elige el vicepresidente. También eso surge a través de un hecho paradigmático. Bueno, todo esto que a nosotros nos apasiona y que nos llevó mucho tiempo aprenderlo, se los tenemos que transmitir a ustedes en un cuatrimestre. Así que abran mucho la mente y estén proclives, porque además Gabriela lo hace con mucho amor y desconozco que Federico y todos los chicos que están en la cátedra con ella también transmiten la misma pasión para que ustedes aprendan. Recuerden, ciencia potentia est. Bien.
a disposición para charlar. Muy bueno, Mariela. Eso, se abren las preguntas o los comentarios. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Simplemente habiliten el audio y adelante. A ver, ¿quién se atreve? ¿Fede? Con ánimo, Gaby. vamos. Sí, no, yo más que pregunta me quedó picando y con muy buen sabor el tema del uso de las películas para la realización de, o bien ya del dictado de las clases, o de trabajos, actividades y demás. De hecho, este año yo adquirí un librito que es El cine y el derecho de familia, que bueno, Gaby me lo recomendó. Y me he quedado pensando, ¿y por qué no el cine y el derecho constitucional? En base a lo que Mariela recién estabas diciendo. Exacto, incluso en ese el cine y el derecho de familia, ahora no me va a salir el nombre, si se llama Cuestiones de Familia, la película argentina tiene que ser del año 2019, con Cecilia Roth. Creo que sí, a ver, ahí lo busco. Bueno, esa película es Sí, maravillosa es para buenísimo. tomarla de Creo que es derecho Cuestiones de constitucional. Familia, ¿no? O es Secretos de Familia, Creo que se o algo llama así. O Cuestiones de Familia. Secretos de Familia. Secretos, creo. Parece que es Secretos de Familia. Esa película es maravillosa para explicar el derecho constitucional y obviamente explicar las relaciones de familia, explicar las relaciones en el proceso, porque hay un episodio increíble dentro del proceso donde la interpelan a Cecilia Roth, no quiero spoilearlos, pero la respuesta de ella es, a ver, ¿qué me vienen a decir a mí que tengo que hacer? Que haga el que tiene que hacer, o sea, que se ocupe. Realmente, yo creo que el cine muestra descarnadamente cuestiones que son centrales y esenciales al derecho. Gracias, Lucía. Crímenes de no familia. Gracias. Ahí nos están diciendo crímenes de familia. Gracias, chicas. Hoy salió la noticia, supongo que tiene que ser una sentencia de poquitos días atrás. Una jueza de la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén, me pongo de pie, dijera Chiquita Legrand, porque yo viví en Zapala también, entre tantos lugares, y en Villa Cañada, de donde es chiquita. Una jueza de familia dictó una sentencia en un caso de abuso infantil. Después te voy a pasar, Gaby, todos los links. De abuso infantil, utilizando una canción de un grupo de músicos de aquí de Santa Fe que se llama Canticuentos. Es obviamente, como el nombre le indica, es un grupo que canta canciones para niños, pero una de las canciones creo que se llama Contar Secretos o Decir Secretos. Y esa canción permitió que la niña abusada pudiera relatar, supongo en la cámara Gesell, o en alguna entrevista con la jueza y con los defensores, qué era lo que le había estado pasando. Entonces, miren hasta qué punto el derecho puede servirse de todas estas herramientas, que yo digo el arte genéricamente, pero los procesos culturales nos brindan para poder resolver un conflicto. Y me parece que eso es trascendental es como lo de Juan Martín a la pija. Vamos a silenciar por aquí. Ya está silenciado. Paulina, qué problema tenía, pero puede ser un infiltrado con el nombre de la pobre Paulina Gómez. Sí, ya lo silencié. Mariela, recién preguntaba Bruno sobre el proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza que está actualmente en la legislatura. Preguntaba si incluía la autonomía municipal. Le respondo a todos que sí, pero me interesa que hagamos la vinculación con Santa Fe. ¿Tienen ustedes en Santa Fe hoy también alguna movida a partir de reforma constitucional para introducir la autonomía municipal? ¿Hay algo de eso en Santa Fe? Sí, Santa Fe tiene la particularidad que ha tenido varios proyectos de reforma en estos años,
sobre todo después del retorno de la democracia y sobre todo después de la reforma de 1994, con autores de distintos partidos políticos, que nunca logró llegar a buen puerto, fundamentalmente porque nuestra Constitución consagra que el mandato del gobernador es por 4 años y no hay una reelección inmediata. Puede serlo con un periodo de por medio. De hecho, en el caso del gobernador Reutemann, igual que Mendoza. Mendoza y Santa Fe Exacto. Somos las dos únicas provincias que tenemos reelección, pero dejando pasar un periodo. Y ahora contá lo del gobernador, lo de Reutemann. Bueno, el gobernador Reutemann y el gobernador Obeid fueron electos, o sea, cumplieron 8 años de mandato, siempre con un periodo entre medio, y entre ellos también. Y la razón por la que creo que no prosperó ninguno de los proyectos es porque los proyectos incluían la posibilidad de la reelección inmediata y eran planteados durante el mandato del gobernador que estaba cumpliendo el periodo y no se excluía de esa posibilidad. Ustedes me dirán, ¿es bueno, es malo? No sé, cuando fue la reforma de 1994 hubo una cláusula transitoria para computar el mandato del presidente Menem y es un consenso y podrá gustarnos o no gustarnos, pero gracias a innumerables cláusulas y a lo que se acordó en el Pacto de Olivos, pudimos tener una reforma constitucional que fue la más representativa en términos de política o de partidos políticos que había tenido la República Argentina hasta ese momento. Siempre en las anteriores había un partido que no participaba. A ver, nosotros no tenemos un sistema puramente bipartidista, sino que teníamos 2 partidos mayoritarios y después con el tiempo fue necesario hacer alianzas para lograr tener otra continuidad electoral. En el caso de Santa Fe, actualmente, en este año, en el 2021, se presentaron 2 proyectos. Un proyecto por un miembro de la Cámara de Diputados, que fue varias veces presidente de la Cámara de Diputados, que propone un proceso de reforma constitucional. Este es un año electoral, otro error garrafal. Los proyectos de reforma constitucional nunca pueden introducirse en años electorales porque nacen ya fracasados, lamentablemente. Y después el Ejecutivo envía un proyecto de ley por el cual reforma el mandato de los presidentes comunales. Santa Fe tiene un sistema de organización hacia adentro que se divide en municipios o comunas de acuerdo a la cantidad de población. Más de 10.000 son municipios, menos de 10.000 son comunas. Los municipios pueden ser de primero o segundo grado si tienen 200.000 o más habitantes, y las comunas son de primero o segundo grado, de 3 miembros o 5 miembros, según también el mínimo de población. De 5.000 para arriba, de primer grado, 5.000 para abajo, segundo grado. La Constitución dice que esos presidentes comunales duran en su mandato 2 años y se renueva totalmente la comisión de 3 o 5 miembros cada 2 años. Bueno, pues el Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley llevando a 4 años el mandato de los presidentes comunales. No importa el partido político, digo, analizando en abstracto, esa disposición hoy, en este contexto, tiene una clara objetividad en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender a lo largo de la carrera que si bien a los presidentes les cuesta mucho trabajo llegar a ser presidentes, el sistema de la organización federal hace que quienes aparecen como en el cuento los vasallos más miserables de la historia, que son los municipios y las comunas, porque están allá en el fondo de la coparticipación, son los que más tarde la reciben y los que menos dinero reciben, en el momento de las elecciones, el vasallo se convierte en un príncipe. ¿Por qué? Porque el poder está en las comunas y en los municipios. ¿Por qué? Porque esto también es una lógica del derecho público provincial, porque hay una cuestión de proximidad, de cercanía con la población que nos elige. Entonces, ¿quién mejor
que quien está al frente de ese municipio o comuna para resolver los problemas de su comunidad. Entonces, esta ley creo que primero es inconstitucional porque no se puede modificar por ley un plazo que regula la Constitución provincial, y segundo, creo que está destinada a captar la voluntad de los presidentes comunales, porque no debe haber uno en los 305 jurisdicciones entre municipios y comunas de Santa Fe que no quiera durar 4 años y no tener que pasar por esta elección de medio término, que además tiene todos los vicios que todos sabemos, el costo, la dilapidación de recursos, el desgaste de la ciudadanía que participa, tanto comunidades de mesa como los que representan a los partidos políticos. Pero esa es la situación hoy en Santa Fe. Hay un proyecto de reforma constitucional que yo creo que no va a tener ningún tratamiento, va a perder el Estado parlamentario, y por otro lado, el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley para aumentar el plazo de duración de los mandatos de presidentes comunales. Excelente, Mariela. Sabés que tenés una pregunta más aquí, y aprovecho de Valentina, que te pregunta en nuestro país cuál es el derecho constitucional que considera que se ve más lesionado. Y aprovecho, antes que respondas, para avisarle a los alumnos que en el programa 2021 vamos a tener un pequeño agregado que no estaba en el 2020, que es justamente los efectos de la emergencia, particularmente en relación a la pandemia del año pasado. Efectos tanto en relación a los derechos como en relación a los poderes y en relación al federalismo. Por eso es que buenísima esta pregunta, porque me parece que puede ir direccionada, si querés, a los efectos de la emergencia, o bien la direccionás como quieras, Mariela, en tu respuesta. A ver, explicarles hoy cuáles son los derechos que yo creo que están más vulnerados sería para estar muchas horas hablando, porque creo que estamos en una situación realmente compleja. Pero fundamentalmente lo que la pandemia trajo aparejado, no sé en la provincia de Mendoza, pero sí les puedo decir en la provincia de Santa Fe, que siguió a rajatablas los decretos del Poder Ejecutivo, es el cercenamiento de nuestras libertades individuales, de todas, absolutamente de todas. Nosotros estuvimos sin poder movernos de nuestros domicilios, obviamente todos aquellos que no éramos esenciales, ni como abogada, ni como profesora, ni como madre, ni como hija era esencial, así que estuve 50 días legalmente sin salir de mi casa. Digo, lo pongo en primera persona, no porque me esté martirizando, digo, lo pongo como ejemplo de lo que significa para un ser humano no poder tener contacto con su familia, no poder realizar sus tareas laborales. El Poder Judicial estuvo paralizado mucho tiempo y de a poco fue agarrando ritmo más cerca de fin de año. Se implementó la firma digital a través de un token, digamos, eso facilitó, porque además nadie podía concurrir a tribunales. Todo se hacía por vía electrónica. El sistema está saturado, por ejemplo, a partir de las 11:30 no se puede hacer nada porque el sistema no resiste la cantidad de profesionales que están trabajando, intentando subir sus escritos a esa hora. Así que yo diría que de los derechos personalísimos, la pandemia ha vulnerado todos. Y después sí haría un especial hincapié en considerar ciertas y determinadas categorías de sujetos más vulnerables y que en función de esa vulnerabilidad requieren de mayor protección y atención del Estado, y que hasta el momento se ve que funciona bastante mal o no funciona de ningún modo, porque, por ejemplo, hay un gran conjunto de personas que por su condición de indigencia no tienen ninguna posibilidad de acceder a la solicitud del turno de una vacuna. Entonces, ese conjunto de personas, el Estado está obligado a mirar que están, que existen, que son parte de la población y a la que le tiene que prestar especial interés y atención. No hablemos
ni de la cantidad de vacunas, ni si decía hay orden o si no hay orden. Digo, el que está en el diseño de una política pública, el que está pensando, tiene que tener una mirada amplia, tiene que tener esa mirada panóptica que yo les decía hoy, decir, bueno, esto es hasta una regla básica de la sociología y de la ciencia política. A ver, la población de la República Argentina es X cantidad de millones. Bien, ¿cuántos tienen más de 80? ¿Cuántos tienen más de 70? Y así para abajo. ¿Cuántos de todo este universo están en esta categoría en que el Estado no tiene ningún registro? No tienen la tarjeta SUBE, no tienen la tarjeta, la SUBE en Santa Fe es la tarjeta con la que accedemos al transporte público de pasajeros. No tienen la tarjeta alimentar, no tienen ningún registro en Mi Argentina, hasta hay gente indocumentada, y uno dice, en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay gente que el Estado no registró, que está durmiendo con unos cartones en una plaza o en la ochava de una esquina. Y sí, pasa, y eso pasa porque ese tejido social está en algunos casos como adormecido e inerte, y en otros por una gran desidia del Estado. Entonces yo diría, sí, nuestros derechos individuales, pero no los pondría primero. Yo miraría esta escala de grupos de personas vulnerables y a esos los atendería como primera medida. Esos son los que tienen la mayor cantidad de derechos vulnerados, porque no están dentro del sistema, no están dentro del radar del Estado, no existen. Y después diría, bueno, un segundo grupo es todo aquello que está relacionado con el derecho a trabajar de manera genérica. ¿Por qué? Porque un Estado sobrevive, avanza y crece con recursos económicos. Y si nosotros limitamos de manera arbitraria la producción de recursos económicos, en realidad nos estamos ruchando el piso, como se dice vulgarmente. Y yo creo que ese es un grupo también muy grande en la República Argentina que ve vulnerados sus derechos por infinidad de razones, por el manejo de la economía cambiaria, por la restricción cambiaria, porque salvo aquellas cuestiones esenciales, el resto no funcionaba, pero digo yo que estoy en una provincia que es terriblemente agrícola ganadera en su esencia, obviamente tiene mucho de industria, pero fundamentalmente agrícola ganadera, es un sector que está perjudicado. Perjudicado, digo, no en términos del derecho personal, digo, lo que ellos no producen no les llega a la gente, no te llega el alimento, no te llega la leche, no te llegan los derivados de la leche, no te llegan las verduras. En un momento, Santa Fe tiene un mercado abastecedor de frutas y hortalizas muy grande, casi les diría que es el más grande del centro de la República Argentina hasta el norte. El mercado cerrado. Es ilógico. En algún momento hay que organizar para que eso funcione, obviamente cumpliendo los protocolos y siguiendo todas las disposiciones, pero tiene que funcionar. Porque esa mercadería, esa comida, ese alimento, tiene que llegar a todas las partes a las que llega habitualmente. Y esto por ponerles ejemplos. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de derechos a circular libremente y un capítulo especial y particular, y en esto realmente voy a ser incoherente con lo que les dije hasta ahora, pero acá me convierto realmente en talibana, que es con el tema de la educación. Es como que no hay ninguna cosa de las que escucho que me persuada de que no puedan estar los chicos asistiendo a su capacitación y a su educación. La Argentina ha perdido en los niños. Perdón que le interrumpa, yo tengo 3 niños en edad escolar y el daño que les están haciendo psicológicamente es terrible. Yo los educo en casa, no tengo problema, pero el daño acá es terrible. Pero Marina, vos podés educarlo en tu casa, tenés las condiciones para hacerlo, pero pensá en la innumerable cantidad de familias, piensen en las escuelas públicas,
en donde los niños que asisten a esas escuelas públicas tienen sus madres y sus padres que son trabajadores, jornaleros, que a lo mejor necesitan estar muchas horas fuera de la casa para recuperar algo de ingreso económico para poder mantenerlos. ¿Quién educa a esos niños? ¿Quién contiene a esos niños? No ¿En solo manos de eso, quién? no solo eso, muchos padres no están o no estaban o no estamos del todo capacitados para explicarles y contener emocionalmente, llevar una situación así que los afecta a ellos en la adultez, que son los futuros dirigentes de nuestro país, son la clase trabajadora, van a hacer todo lo que maneje nuestra previsión social. Exacto. Incluso te diría que más allá de que creo que la afectación es a todo el conjunto de chicos, yo marcaría que hay unas instancias muy particulares, que son los que ingresan a primer grado y los que el año pasado terminaron primer grado, pero sobre todo creo que los que el año pasado tuvieron primer grado no tuvieron ningún contacto, ni con la señorita, ni con su compañero, ni con la escuela. Ese contexto que hace que uno se prepare orgulloso su mochila, sus útiles, su uniforme o su guardapolvo para ir a la escuela, eso no existió. Pero además es un año que intelectualmente en la formación de una persona está perdido. Y eso hace que cuando miremos para adelante y hacia el futuro, tengamos una generación, que es la que transitó toda la pandemia, que no tuvo ninguna motivación, porque yo les digo, el otro grupo serían los adolescentes en general, pero el adolescente que en el quiebre entre tercer y cuarto año, que es cuando, por lo menos acá culturalmente en Santa Fe, empiezan a salir, digamos, dejan de la reunión, la pijamada en la casa y los cumpleaños solo entre nenas, a relacionarse con sus pares de otra forma. Ese grupo también tiene una afectación, que no pasa solamente por el conocimiento que no adquirió, es la afectación emocional. La cantidad, miren, hay estadísticas de los problemas de salud que tiene la población infantil y la adolescente. Obesidad, todas las enfermedades que a ustedes se les ocurran, bulimia, anorexia, todo eso. Tratamiento psicológico. La Argentina además tiene, que este es otro grupo sumamente vulnerable al que tampoco se lo tuvo en cuenta, son todos aquellos chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Esos niños que requerían de una situación especial que la escuela presencial les brindaba, aún teniendo acceso a través de la virtualidad, no es posible, porque hay niños que tienen patologías, y son muchos, que no pueden concentrarse frente a una pantalla. Entonces, todo ese retroceso, niños que, por ejemplo, retrocedieron en sus comportamientos biológicos, volvieron a ser niños de menos de un año en el control de esfínteres. Vamos, el daño que se provoca a este conjunto especial de la población y que se le provocó es enorme. Entonces sí, yo diría que son nuestros derechos individuales los más perjudicados, pero con todas estas salvedades y particularidades. Seguramente me estoy olvidando de alguna otra cosa, pero me parecieron que estos eran los temas más relevantes. Excelente, Mariela. El caso de Formosa, ahí me alcancé el caso de Formosa, las mujeres aborígenes. Bueno, sí, Formosa en sí misma es un compendio de todo lo que está mal, de todo. No hay algo que podamos decir, esto se hizo bien. Profe. Pero creo que el mayor error, ahí te escucho, el mayor error es no considerar al otro como un ser humano. Y la situación de esas mujeres es más próxima al estado animal que al estado de un ser humano. Eso es terrible que suceda en un país que tiene tanta cantidad de recursos, que tiene alimentos, que tiene producción, que tiene tierra, pero bueno, estamos los argentinos también. Una pregunta, profe.
con respecto Gaspar, la última pregunta, si te parece, para cumplir en tiempo y forma con nuestra clase. Adelante, Gaspar. Sí, bueno, Jota, muchas gracias. Con respecto a ese tema, constitucionalmente hablando, usted que es experta y por ahí lo tiene un poco más, ¿cómo ve posible el tema de una intervención en Formosa? O sea, porque según tengo entendido, el artículo 5 o 6 de la Constitución como que lo avala, es una intervención federal. Bien, la intervención federal es un instituto que fue previsto en 1853 como la garantía federal. Es decir, si las provincias no cumplían aquellos mandatos que están en el artículo 5, el gobierno nacional, a través de una ley del Congreso, podría disponer la intervención. El tema con las intervenciones es que en la historia de nuestro Estado nacional, las intervenciones han sido realmente nefastas, porque o no fueron dictadas con el procedimiento constitucional, o siendo dictadas con el procedimiento constitucional, el interventor se excedió en el mandato que tenía, o no cumplieron realmente el objeto. De hecho, les menciono esto como un dato para no centrarnos en el problema de Formosa, que ya les dije que para mí es terrible por la violación de todos los derechos, de todos. La provincia de Corrientes tuvo una intervención, no me acuerdo en qué año fue, pero la presidencia de Menem, y quien fue designada interventora en esa provincia, era una funcionaria que se llama Claudia Bello, contrae una deuda que van a pagar los correntinos, creo que del año, una cifra cualquiera, 2100. Entonces, cuando se reforma la Constitución de Corrientes, en el año, no me acuerdo si es 2006 o 2008, entre el 2006 y el 2008 se produce la reforma, establecen una cláusula, los convencionales, 2007, sobre cuáles son los límites. 2007, gracias, Gaby. Establecen una cláusula en la que dicen cuál es el límite que tiene este funcionario del gobierno nacional, designado por el Poder Ejecutivo, como interventor provincial. Entre otros, no contraer empréstitos que, digamos, obliguen a la ciudadanía correntina a hacer frente a esa decisión. La intervención es un recurso extremo. Yo evitaría que eso sucediera y que las autoridades del gobierno tomaran en cuenta que la situación no resiste más. Tampoco me parece que haya que resolverlo mediante amparos judiciales que lleguen a la Corte. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es un sistema, en realidad, por la estructura formal rígida que tiene, que lo vuelve lento. Entonces, si nosotros tenemos que hacer efectivos derechos, pensar en recurrir a la justicia es, obviamente, la alternativa y todo el mundo lo hace, pero es un recurso que no es de rápida ejecución, aún en aquellos procedimientos como el amparo que están previstos para ser resueltos dentro de un margen razonable de tiempo. Creo que la situación particular de Formosa hace que toda la República Argentina lo esté mirando, y lo esté mirando, diría, nosotros los ciudadanos comunes, yo diría que lo vemos como algo más. Hoy llueve, bueno, en Formosa pasa tal cosa. Es como que la inercia nos ha adormecido, pero para quienes estamos en esta posición de enseñar el derecho constitucional y de bregar por el funcionamiento de las instituciones, tenemos que estar más alertas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda. Digo, porque no es solamente la restricción a la libertad ambulatoria, la restricción a la libertad. Clorinda, no sé qué cantidad de tiempo lleva cercada, sitiada, literalmente, que la gente no puede entrar ni salir. Digo, las medidas, cuando no son tomadas por tiempo razonable y en proporción entre lo que uno quiere evitar y la decisión que toma, generalmente se vuelven inconstitucionales. Generalmente, eso es como una especie de apotegma que podríamos decir para resumir. El derecho constitucional es todo, pero es también un límite, una barrera infranqueable.
Excelente. Y te agrego, Mariela, para que los chicos conecten con las unidades del programa. Intervención federal lo van a ver en la unidad referida al federalismo. Y otro elemento a tener en cuenta, que también podría ser una respuesta a la pregunta que hicieron en relación con las reelecciones a nivel municipal, es que acuérdense que las notas republicanas que tienen que ver con periodicidad de funciones, que tienen que ver con soberanía popular, pero también con igualdad ante la ley, deberían llevar a que evaluemos con espíritu crítico el efecto negativo que produce en la calidad institucional las reelecciones indefinidas, porque Formosa tiene, entre otros elementos a tener en cuenta, la reelección indefinida de ese mismo gobernador. Entonces, fíjense cómo todo eso contribuye, por ejemplo, a que Mendoza y Santa Fe, que somos las únicas provincias sin reelección inmediata del gobernador, mostremos algunas diferencias considerables en relación o en comparación a provincias donde las reelecciones de los ejecutivos provinciales y o municipales son indefinidas. Eso es un punto también muy importante a tener en cuenta. Gaspar, ¿querías decir algo más? Que creo que te corté la inspiración y ya con esto cerramos. Sí, no, quería... No, agradecerles profundamente a todos. Ay, Gaspar, perdón, me metí yo. No hay problema. No, quería, para cerrar el tema, preguntar si demandaría mucho tiempo que el Congreso Nacional tratara una ley para la intervención, y si no, ¿qué otra solución encontraría usted, profesora, para el caso de Formosa? Sí, no sé. Pero cortito. Bueno, insisto, me parece que la intervención no es la salida, es una salida extrema. La ley depende, el plazo de la ley depende de los consensos. La composición del Congreso determina si esos consensos se logran o no se logran. En la actual situación creo que hay una tensión bastante importante entre las distintas fuerzas políticas que lo componen. No veo que haya voluntad de conservar en quienes podrían tener la mayoría. Y fundamentalmente porque, en general, cuando el convencional constituyente pensó la organización del poder legislativo, lo pensó en un equilibrio, probablemente en un equilibrio en un escritorio, pero no en la práctica. Cuando el Senado tiene mayoría de un determinado partido político, y en la provincia de Santa Fe, desde el retorno de la democracia, el mismo partido político tiene la mayoría en el Senado, eso hace difícil la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles serían las medidas? Y bueno, las medidas son todas las que se están aplicando hasta ahora, es la población civil exigiendo, los legisladores haciendo su tarea. Yo creo que no plantean la intervención o no insisten con ese procedimiento porque saben que no van a tener el consenso para que el Congreso dicte la ley, y lo que se ha podido hacer vía judicial se ha hecho en la provincia de Formosa y en otras provincias más. San Luis, recuerdo los casos con los vecinos linderos de Córdoba, también había habido personas fallecidas con el primer cierre a la libertad ambulatoria. Bueno, yo quería agradecerles, me encantó la charla, un gusto participar con ustedes, me sentí muy cómoda y muy bien, como si estuviera con mis alumnos, que están teniendo su clase con otro profesor, por eso no se han sumado aquí, porque hoy es día de clases para ellos también. En eso quería, Mariela, que aunáramos esfuerzos y que entonces coordinemos alguna clase donde puedan estar tus alumnos y los míos y podamos compartir algún contenido de la materia en esta visión biprovincial, donde perfectamente con la participación de tus alumnos y los míos podamos generar, además de la enseñanza del tema nacional, el tema provincial respectivo, y que entonces podamos hacer ese genial, comparativo. Ya fijamos tema municipios para después del turno de mayo. Nosotros tenemos receso en mayo de exámenes, una semanita, nosotros pero igual. Calculale a partir del 20 de mayo en adelante, fijamos ahí un día y hacemos... Es más,
lo fijamos. Federalismo, municipios. Y claro, y yo creo que para esa fecha nuestros alumnos ya van a tener visto el tema municipal, así que mejor aún, porque ya van a estar bien cancheros en el tema para poder coordinar con los tuyos. ¿Te parece? Me parece genial, genial. Ahí les estoy enviando un ratito, te estoy mandando el link de las películas. Ah, buenísimo, buenísimo. Le pido a los profes de la cátedra, ¿lo estás mandando en este chat de acá del Meet o lo estás mandando? Me lo mandas a mí. Te lo voy a mandar a vos Listo. porque no me llega tanta la tecnología como para